New Orleans. They call the Ya estamos de regreso. Estábamos hablando de cuestiones lingüísticas, aunque ustedes no se lo crean, pero vamos a volver a aterrizar en las económicas. Bueno, entre las económicas a mí me interesa mucho lo del copago, porque yo creo que es uno de los temas que más sensibles nos tienen a todos. A mí lo de Cataluña, a ver, por una parte yo creo que sí que hay que racionalizar el gasto farmacéutico, que es una obligación a corto y medio plazo, pero creo que antes de imponer el euro sanitario, farmacéutico, como lo quieran poner en Cataluña, y miedo me da pensar que se vaya a extender a otras regiones de España, Cataluña tendría que hacer los deberes y recortar de otros gastos que no son necesarios. Entonces los ciudadanos entenderían mucho mejor por qué ese sacrificio y por qué arrimar el hombro. Entre esos recortes que yo le propondría ahora mismo que pusiera sobre la mesa al señor Artur Mas, estaría, por ejemplo, lo que se está gastando en fomentar el catalán. Asciende a 160 millones de euros. O, por ejemplo, en fomentar las selecciones deportivas catalanas. En el año 2010 se gastó 1,2 millones de euros. O se ha gastado 388 millones de euros en la televisión catalana y 49 en Cataluña Radio. Yo creo que todos los españoles entendemos muy bien el sacrificio ahora en el copago, pero el sacrificio en los impuestos que nos han que nos ha metido la mano en el bolsillo con el IRPF, con el IBI, con los impuestos al ahorro el pasado 30 de diciembre, yo creo que los ciudadanos lo entenderíamos mucho mejor si los políticos fueran tan rápidos a la hora de recortar gastos que no son necesarios. Y yo, pues, pongo sobre la mesa eso. Por ejemplo, lo que hemos visto hoy en el Consejo de Ministros, el eliminar algunas empresas públicas. Contaba hoy Soraya Sáez de Santa María que había una empresa que se dedicaba a fomentar la comida española, a hacer tortillas de patata, creada en el año 1992 y que seguía existiendo. Que estaba también la empresa esta de la Sociedad Pública del Alquiler, la que se hizo famosa con María Antonia Trujillo de la Skelly Finder. Había muchas empresas públicas que tenían más consejeros que empleados. Entonces, eso está muy bien, pero ese es el camino y no hay que tener miedo, hay que ser valiente y que hacerlo, yo creo que incluso más rápido, porque los españoles estamos asumiendo esa subida de impuestos desde el pasado 30 de diciembre. Yo creo que este gobierno tiene dos cosas absolutamente a su favor para poder tomar medidas teóricamente complicadas. La primera, que tiene una enorme mayoría en el Congreso de los Diputados, en las Cortes, y en segundo lugar, que tiene una población que tiene interiorizado el mensaje de que la cosa está muy mal y que hay que hacer recortes, que hemos gastado más de lo que teníamos y que por lo tanto eso no puede continuar, ¿no? Por eso a mí me parece que lo importante son dos cosas. Uno, la pedagogía, es decir, que se expliquen las cosas, y en segundo lugar, el ejemplo. Es decir, yo antes... Totalmente de acuerdo. Claro, es decir, antes de pedirte a ti que hagas un esfuerzo de no gasto, tengo que hacerlo yo primero, porque tendré mucha más legitimidad que si te pido que lo hagas y yo no lo estoy haciendo. Entonces, por eso digo que en primer lugar, explicar qué es lo que se está haciendo y en segundo lugar, es decir, vamos a ver, ¿por qué solamente se ha enfrentado el gobierno a 40 empresas públicas? ¿Qué pasa con el resto de las empresas públicas? Es decir, ¿por qué no se enfrenta a ellas de forma rápida? Están en manos de comunidades autónomas y yo creo que ahora es... Bueno, pero el ministro de Hacienda... Pero es que tenemos un ministro de Hacienda que es un peso pesado dentro del partido y tenemos la mayoría de las comunidades autónomas en manos de ese mismo partido. Es decir, es que más a favor no lo puede tener, por lo tanto, que emprenda acciones. Fíjate, si tenemos interiorizado los españoles que la cosa está mal, que nos han subido los impuestos y tras la subida de impuestos se han hecho encuestas del CIS y no ha bajado la intención de voto al señor Rajoy. ¿Y qué hay peor? ¿Qué peor se puede hacer? ¿Qué medida se puede tomar que sea más negativo contra la opinión pública que te suban los impuestos? Subir más impuestos. ¿Subir aún más? Bueno, sí. Esperemos que no se produzca eso. Pero es cierto lo que dice don Francisco, que efectivamente la gente está mentalizada de que estamos en una situación muy difícil y que hay que hacer sacrificios. Pero claro, efectivamente eso exige que tú seas ejemplar en ciertas conductas y exige sobre todo que no sigas gastando y sobre todo, vamos, a mí lo de los hispavonos me parece una desvergüenza, sinceramente. Es que no puede ser que el año pasado, donde ya nos habíamos apretado el cinturón, resulta que las comunidades autónomas tuvieron un gasto desorbitado. Eso, caramba, me molesta. O
sea, resulta que yo me estoy apretando el cinturón y los demás no, las administraciones públicas no. ¿Por qué? Y además, ¿con qué rapidez los gobiernos, como por ejemplo el valenciano, reduce las vacaciones, por ejemplo, de los profesores? Bueno, y también ahora la Generalitat lo que ha propuesto es reducir, bueno, ha dicho que todos los funcionarios a partir del día 1 de abril van a tener que aceptar una movilidad geográfica y funcional, y también va a recortar el sueldo y la jornada laboral a 6.800 interinos y lo va a recortar en un 15%. Yo creo que lo que tú decías, se nos está pidiendo un esfuerzo muy importante a todos los españoles, a los funcionarios, a los trabajadores, a los ahorradores. Ahora nos amenazan con una posible subida de impuestos, aunque dice Montoro que no, que el IVA no lo va a tocar, pero todos pensamos, si hay que cumplir con Bruselas y hay que alcanzar ese objetivo de déficit del 5,3%, por un lado tendrá que salir el dinero, y ese dinero no se ve porque haya ni un mayor empleo, ni una mayor actividad económica, ni un mayor consumo. Así que todos tememos que nos vayan a meter de nuevo la mano en el bolsillo. Ahora la cuestión es por dónde. Si dice Montoro que el IVA no, ¿por dónde va a llegar? ¿Por los impuestos Pues especiales? De entrada a la luz. Bueno, la luz ya lo ha dicho, luz. un 15%. No, un 15% no. Eso es lo que proponía la Comisión Nacional de la Energía, ¿no? Un poco más, creo que es un 20%. Pues bueno, una barbaridad. La luz, bueno, esta primavera llega con subidas en la luz, el butano, el billete de tren, el de autobús. Es que nos están cogiendo a los españoles por todas partes. Claro, y pero las estamos todos administraciones calladitos. públicas no se recortan. Es decir, el concepto del copago, primero, que el concepto de el copago no existe, porque hay muchos copagos distintos. Entonces tenemos que concretar cuál es el copago al que se refiere el gobierno. En segundo lugar, copago farmacéutico ya existe entre los activos, entre los ocupados. Sería hablar del copago sanitario. ¿Que hay que introducir criterios de racionalidad? De acuerdo, pero hombre, antes de hacer todas esas cosas, ¿por qué no retiramos por ejemplo, las embajadas que tiene Cataluña? ¿Por qué cada comunidad autónoma tiene que tener dos o tres canales de televisión? Sí. Porque es construir nación, le respondería alguno. ¿O por qué no Sí, se realmente es privatizan hacer algunas de las nación. empresas Dinero no. públicas? ¿Por qué no se privatizan? Estoy pensando en Avantia, en Unosa, en Loterías y Apuestas del Estado, en AENA, en Adif. Es que también el Estado, antes de pedirnos a los españoles un mayor esfuerzo, que ya lo estamos padeciendo con la tasa de paro, un 24%, pues que lo haga y que lo haga ya. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Es más, yo creo que bueno, todo el mundo hablando de la motosierra y de lo que se iba a suprimir y tal, vamos, lima de uñas, Bueno, es lo recuerdo de las empresas públicas. un informe que hacía hace muy poquito tiempo Rayo, en el que hablaba de dónde se podía recortar y ponía unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, en ayuda al desarrollo eran 2.000 millones de euros que se lleva cada año en ayudas al cine, al teatro, a las artes escénicas. Eso era poquito, pero también las subvenciones a los partidos políticos, a los sindicatos, a los empresarios. Hablaba también de las subvenciones que dan a las empresas de energía renovable, 7.000 millones de euros el año pasado. Eso sí que ha sido un dinero tirado absolutamente a la papelera, tirado absolutamente. Pero como era energía verde, pues sonaba muy bonito. Sonaba muy bonito. Pero ahí hay unas cuantas propuestas para empezar a recortar. En cualquier caso, No, yo lo creo. no hay ni que recortar a funcionarios. Se hizo un informe y sobraban 700.000 empleados públicos laborales, es decir, a dedo. Esos no son funcionarios, son empleados laborales. ¿Y a qué estamos esperando? Porque si lo seguimos manteniendo, se sigue pagando con mi dinero. Con mi dinero y con el dinero que deberían de tener las empresas para tener crédito. No le llega el crédito a la empresa, ¿por qué? Porque lo absorbe todas las comunidades autónomas y las administraciones públicas. Si nos mantenemos ahí, no salimos de esta situación. No, yo creo que en ese informe se contaba que sobran 700.000 contratados públicos y que Mariano Rajoy estaba preparando un ambicioso recorte de la administración pública que iba a tocar administración central, comunidades autónomas y también ayuntamientos, y contaba que los empleados públicos habían crecido un 44% en los últimos 4 años en las comunidades autónomas, que es una barbaridad, mientras que España, por la parte del empleo privado, se ha ido desangrando poco a poco. Es que estamos hablando de 5.300.000 desempleados. Y hablando de sanidad, yo lo que haría es que pediría al Ministerio de Sanidad que retomara el control de las políticas sanitarias. Es decir, no podemos tener 17 catálogos de servicios sanitarios, 17 catálogos de servicios farmacéuticos. Es decir, eso tiene que estar centralizado. Uno de los problemas que tiene España Eso es tiene que se ha abusado centralizado. del estado de las autonomías. Claro, porque además si está centralizado tenemos una sola central de compras para todos los hospitales, una sola central de compra para todos los ambulatorios y de esa forma seremos muchísimo más eficientes a la hora de la gestión. Es que
Habría que adelgazar y habría que recortar el estado de las autonomías. Durante los últimos años se ha abusado a diestro y siniestro, y no para darnos un mejor servicio a los ciudadanos, Ni sino lejanamente. simplemente para sostener el capricho y Bueno, yo creo que en de algunos algunos casos hay políticos. capricho, en otros casos hay un proyecto muy claro de destrozar el orden constitucional, y en otros casos simplemente es la articulación ingeniosa de sistemas para saquear el presupuesto. Y para Y mantener eso votos. se ha llevado ni se sabe. Eso lo hizo por Andalucía, sobre No, todo. no lo digo solo por Andalucía, no lo digo solo por Andalucía. O sea, yo sinceramente recuerdo un editorial que hice hace cosa de 3 o 4 meses, donde me dedicaba a describir obras públicas absolutamente disparatadas e inútiles, Bueno, sí, es y verdad. iban del Cabo de Gata hasta Finisterre. O sea, que quiero decir que la cosa está muy repartida, ¿eh? O sea, quiero decir, hay una cantidad de estaciones de autobuses, de aeropuertos, de estaciones de ferrocarril, etcétera, etcétera, sin ningún sentido. Y yo recuerdo que algunas de ellas, cuando a mí me las contaron, yo no me las podía creer. Es decir, yo recuerdo perfectamente cuando me contaron lo del aeropuerto de Ciudad Real. Porque tuvimos que hacer un programa en Ciudad Real, que a mí me enviaron de la COPE, y entre la gente a la que yo tenía que entrevistar, que había algunos muy interesantes, estaba el del aeropuerto. Y yo, cuando me lo dijo el de COPE Ciudad Real, pensé que me tomaba el pelo. Me dice, no, van a hacer un aeropuerto. Digo, no es posible. Sí. Y empiezo a entrevistarle, y el hombre me empieza a sí. contar lo del aeropuerto, y le digo, mire, vamos a ver, todo esto en público. Digo, pero vamos a ver, habiendo un aeropuerto en Madrid, un AVE, ¿cómo piensan ustedes que va a funcionar un aeropuerto en Ciudad Real, no? Estaba totalmente convencido. Y con la población. Y entonces me dice, bueno, pues muy sencillo, los aeropuertos que hay en Londres se tarda mucho, viene la gente hasta Ciudad Real y luego coge el AVE para Madrid. Y tú dices, vamos a ver, si una persona viene de París a Madrid, ¿cómo va a ir hasta Ciudad Real y luego va a coger el AVE hasta Madrid? Pero como ese O sea, ejemplo ¿en Pero qué eso lo cabeza también, entra la eso? ciudad de las artes y las ciencias en Valencia. ¿Pero eso lo sostenía que algún es informe? faraónico. ¿Eso lo sostenía algún informe económico? eso no ¿O lo era una sé. idea de alguien Pero que decía, ha verás habido tú? otros muchos caprichos. En la ciudad de las artes y las ciencias en Valencia también, sí, ahora hay muchas de las salas que están totalmente vacías, que no se utilizan absolutamente Pero para si nada. No puede ser, vamos a ver. Pero también en Yo- Galicia creo que hay un centro de arte, una ciudad de arte, ciudad de las artes. Que está a medio construir y prácticamente vacía. Tiene una biblioteca donde caben 1000 ejemplares y estaban las estanterías vacías. Pero no solo eso, yo he estado en poblaciones que eran pueblecitos relativamente pequeños y tenían un palacio de la ópera. Bueno, no sé si en Móstoles Y también entonces el uno antiguo decía, alcalde creó un circo, ¿no? Porque su padre era La ciudad payaso. del circo es impresionante. Yo no la he visto, Y la verdad. entonces tú dices, pero vamos a ver, ¿pero quién va a venir a cantar ópera aquí? O sea, porque claro, es que usted no construye la Scala de Milán simplemente porque haga un edificio igual de grande. Y entonces Bueno, es que estas tiene eran una, unas una- cosas una larga tradición que dices, operística. bueno, menos mal que me queda la tranquilidad de conciencia de que nadie se ha llevado comisiones, no hay ninguna relación de amistad o parentesco entre los políticos y quienes lo han Ni construido. financiación Y, de en los fin, partidos, dado nada eso, de eso. puedo dormir tranquilo por Ya. las noches. Pero claro, es algo... Claro, usted multiplica esto a escala nacional, porque al final lo que sale en los periódicos es una milésima proporción de la realidad. Es decir, salta algo, ¿eh? Pero claro, la escala es impresionante, entre otras cosas, porque la mayor parte de lo que sucede en provincias no nos enteramos, lo saben en la provincia. Es decir, si usted desciende a Teruel, le cuentan cosas, si usted va a Zamora, le cuentan cosas, pero lo más seguro es que aquí no se entere. Es más, lo de los seres, si no fuera porque está extendido a toda la región, no nos enteraríamos. Si fuera solo Granada, no lo sabrían nada más que en Granada y a lo mejor en alguna provincia adyacente. Claro, usted multiplica eso por miles y miles y miles de casos durante décadas. Y lo sorprendente es lo que hemos tenido que trabajar los españoles para mantener durante tanto tiempo ese expolio. Y lo que vamos a tener que Y seguir lo que vamos a trabajando tener que para seguir pagar trabajando ese para expolio. cubrir el Para seguir agujero. pagándolo. Claro. Y por cierto, no va nadie a la cárcel. Es más, yo creo que una de las noticias más escandalosas de las últimas horas, y por cierto es una noticia que muy poquita gente se ha hecho eco, es como a 2 ladrones condenados por llevarse el dinero con sentencia firme y pertenecientes a Unión, es decir, el lado demócrata cristiano de Convergencia y Unión, pues el gobierno de Rajoy los ha indultado, no sé por qué, quizá porque hicieron muchas obras piadosas en prisión y han decidido que, en fin, pues no sé, que paguen con algún tipo de penitencia en un monasterio el dinero que se han llevado.
Eso es lo que yo me refiero con la pedagogía de quienes nos gobiernan. Si ellos no cumplen, es muy difícil que se interiorice aún más que hay que cambiar las actitudes en la población, ¿no? Es decir, hasta ahora se ha hecho una política dirigida, una gestión política dirigida solo a unos pocos con la excusa de que era para todos, ¿no? Grandes palacios y congresos, exposiciones, aeropuertos, líneas de AVE. Claro, la gente decía, bueno, pues esto será para disfrutarlo nosotros. O al menos Y lo no, vemos, claro, sabemos dónde se va el exactamente, dinero. aquí está, como suelen decir ahora, ¿no? El Palacio de Congreso está cerrado, pero bueno, aquí está. Bueno, y ahí está, ¿y qué hacemos con él? ¿Lo miramos? No, porque además el mantenimiento de eso cuesta Claro. muchísimo dinero. Es que en un momento determinado, yo me acuerdo cuando el famoso plan ZP, que supuestamente iba a arreglar todo, que hablabas con gente de ayuntamientos y te decían, ¿y qué hacemos con ese dinero? Si al final lo más práctico es abrir zanjas y cerrarlas. Porque no puedes construir una biblioteca, por ejemplo. Porque luego hay que mantener la biblioteca. Y no tenemos dinero, ya estamos muy endeudados. Pues con ese Entonces, dinero se lo devolvemos a los ciudadanos. Por ejemplo, sí. Y estimulamos el consumo y la producción. Pero eso es Pues pedir pero además un que poquito esta a estas alturas gente... de la tarde. Y las inversiones. Sí, sí, eso... ¿Es un político? ¿Devolverle el dinero a los ciudadanos? ¿Se lo estás diciendo un político? Todo eso que dicen ustedes es muy sensato. Estaba en la Constitución del 12 y seguimos en las mismas. O sea, es algo tremendo. Pues hay una comunidad autónoma que en nuestro país que hace una gestión eficiente del dinero público, que es la Comunidad de Madrid, y se está valorando, porque sigue teniendo mayoría absoluta cada vez que se presenta doña Esperanza Aguirre a las elecciones. Claro, claro. En fin, acaba de llegar don Luis Fernando Quintero con la prensa económica de mañana. ¿Cómo va esa prensa? Bueno, pues viene mucho Unicaja España-Duero, esta noticia de última hora que conocíamos que finalmente han llegado al acuerdo para fusionarse. Hombre, claro, si es con dinero público, caramba. O sea, precisamente el economista dice Ordóñez cede y da 600 millones a Unicaja para salvar a España-Duero, que es como llama esta fusión. En expansión lo que dicen es que la nueva Unicaja España-Duero reducirá costes en un 20%. Ya daban, he de decir que este titular lo tenía expansión antes de que se comunicara que definitivamente se había acordado la fusión. Y bueno, en su diario digital, como nos adelantaban nuestros compañeros en el boletín informativo anterior, el Consejo de Administración del Banco de Caja España-Duero ha aprobado hoy en Madrid adquirir el 30% del Banco Unicaja, al que traspasará todos sus activos y pasivos. Bueno, esa gran operación de la que se lleva hablando toda la semana, que bueno, pues el economista siempre ha titulado diciendo que Unicaja quería más garantías por parte de Ordóñez de que habría más liquidez para sanear la empresa que iba a absorber, la entidad que iba a absorber, y finalmente se ha producido. Pero no solamente Unicaja es titular mañana en prensa. En Libre Mercado leemos: el primer tijeretazo de Rajoy deja intactas a las grandes empresas públicas. Dice Libre Mercado que el gobierno ha cerrado, perdón, a ver si me aclaro yo, que lo que dice es que el ahorro va a ser mínimo, pero que promete que solo es el comienzo. Es decir, que el gobierno dice que va a haber ahorro, pero que aunque sea poco, están empezando. Es que hay todavía muchas grandes empresas públicas que el gobierno podría privatizar. Yo he dado antes unos cuantos nombres: Navantia, Unosa, Loterías. Quizás este no es el mejor momento para sacar la mejor rentabilidad, pero si es un coste para el ciudadano y estamos en un momento de que hay que ingresar más, habrá que ponerlas en venta. Y fundaciones que se podían cerrar, pero Claro, ¿dónde también colocamos al hermano de Cospedal? Ay. No, es que, vamos a ver, es que esta es otra historia, porque luego hay multitud de entidades, llámense fundaciones, casas, casales, etcétera, etcétera, donde se coloca a la gente muy bien. Es decir, hay una serie, sí, pero aparte de eso, por ejemplo, hay una serie de entidades que dependen de ministerios cuyos directores cobran más que el ministro titular. Cosa que, en fin, el ciudadano de a pie generalmente no sabe, pero que es una realidad. Es que, o sea, lo que no podemos mantener es el gasto público que tenemos. Y cuando en un momento determinado el presidente del gobierno opta por subir los impuestos sin recortar antes un gasto público disparatado, pues evidentemente esto es muy injusto. O sea, yo comprendo que, claro, si ya hubiéramos arrojado todo el lastre que teníamos que arrojar y no queda más remedio, pero no, es que usted empieza cargando más a los sectores productivos esforzados y ahorrativos del país, y luego entra usted con las empresas públicas y cierra
4 veces menos empresas que en Baleares ha cerrado el presidente de Baleares. Para ellos es tijerita y para el resto es que eso no es un colabora. ejemplo, eso no es un ejemplo. En cualquier caso, mi opinión es que las empresas públicas yo las desmantelaba todas. Yo también. Yo también. Hay que recordar que entre entidades, fondos e instituciones en las 3 administraciones sumarían más de 4.000, contando comunidades autónomas, ayuntamientos y administración central. Creo que este recorte afectaba en total, entre quitas de participaciones, etcétera, a unas 50 entidades. Bueno, pues 50 Pues de hasta 50 a 4.000 margen, ¿no? hemos empezado muy suavito, Pero ¿eh? mucho, pero Bueno, mucho. No lo hicimos así con los impuestos, Como por dicen cierto. en libre mercado, han cerrado un puñado de entes. Habrá No que está ver mal lo hasta del dónde puñado. llegan esos puños. Bueno, nosotros ya es que no nos queda más tiempo. Es más, hemos entrado en déficit, de verdad. Doña Susana, don Francisco, Luis Fernando, muchas gracias. Muy buenas noches. Pasen buen fin de semana. Gracias. Buenas Y noches. nosotros Bueno. nos tomamos un respiro de cultura. Es la noche de César, con César Vidal. Es radio. Para todas aquellas